con las generalidades, tocaremos la epidemiología de manera global, luego hablaremos sobre los tipos de trombofilia primaria, los tipos o factores de riesgo trombofílicos secundarios, luego los factores de riesgo que son tanto para trombosis arteriales como para venosas, los factores de recurrencia de trombosis y finalmente lo que es importante para el clínico, quiénes son aquellos candidatos para que se le realice el panel de trombofilia, específicamente trombofilia primaria. En cuanto a las generalidades, les puedo comentar que hay dos tipos de trombosis diferentes que pues finalmente implican en su fisiopatogenia diferentes componentes. La trombosis arterial que está mediada por anormalidades tanto en las plaquetas, ya sea cuantitativas o cualitativas, y también por anormalidades principalmente vinculadas al endotelio vascular. En menor proporción, anormalidades de la hemostasia secundaria que tienen que ver con los factores de la coagulación que están diluidos en el plasma, pueden provocar anormalidades que desencadenen trombosis arteriales. A su vez, las trombosis venosas, pues prácticamente son aquellas que tienen su generación en anormalidades de la hemostasia secundaria, es decir, factores prohemostáticos que los conocemos del 1 al 13, que excepto el 6, la mayor parte de ellos producidos en el hígado, excepto el factor 4, que es el calcio. Hay otros que no tienen designación con números romanos, que son la precalicreína y el cininógeno de alto peso molecular, Fitzgerald y Fletcher. Entonces, bueno, desde ahí partamos para identificar que son diferentes las trombosis de tipo arterial de las trombosis de tipo venosa. Inclusive desde el punto de vista terapéutico sabemos que las trombosis arteriales tendrán que recibir antiplaquetarios como ácido acetil salicílico, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, etcétera, y las trombosis de tipo venosas serán candidatas a recibir anticoagulantes desde heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, acenocumarina o warfarina, que son antagonistas de la vitamina K, o bien los nuevos anticoagulantes orales que ya no son tan nuevos, pero que ya se tiene una experiencia importante con la utilización de los mismos, rivaroxaban, dabigatran, apixaban, edoxaban, metrixaban, etcétera. Pero bueno, lo que compete a nuestro tema es el término de trombofilia. La trombofilia corresponde a todos aquellos trastornos en los que los individuos afectados van a tener un mayor riesgo de presentar trombosis comparados contra el resto de la población que no tiene dicha condición. La trombofilia primaria son todas aquellas condiciones clínicas en el que el riesgo de trombosis se da debido a que hay insuficiencia en la síntesis o en el funcionamiento de alguno de los anticoagulantes naturales, o bien debido a un incremento en la cantidad o en el funcionamiento de alguno de los elementos procoagulantes. La trombofilia primaria es hereditaria, mientras que la trombofilia secundaria y a la cual estamos pues más habituados los médicos o el equipo de salud a encontrarnos casos con los que se presentan, pues se relacionan más bien a factores de riesgo que se adquieren conforme pues se va avanzando en la vida. Dislipidemias, hipertensión, diabetes, cáncer, invasión del sistema venoso por catéteres venosos centrales, diferentes medicaciones protrombóticas, etcétera. Y entonces, al hablar de trombofilia, tanto primaria como secundaria, pues siempre vamos a hablar de los factores de riesgo. Cada uno de los elementos que componen tanto a la trombofilia primaria como a la secundaria no son más que un factor de riesgo. Los factores de riesgo son aquellas condiciones que le van a conferir al individuo una mayor probabilidad de padecer una enfermedad. En el caso de trombosis, estos mecanismos favorecen la formación de trombos por un lado y por otro lado disminuyen los mecanismos de regulación antitrombótica. Aquí encontramos una triada que se encuentra todavía vigente 3 siglos después para explicar la fisiopatogenia de la enfermedad. Esta triada, que es la triada de Birkhoff, trata de explicar lo que sucede en la enfermedad tromboembólica venosa, y así Birkhoff hace 3 siglos había establecido que la estasis venosa, que los cambios en la pared de los vasos sanguíneos, es decir, lesiones del endotelio vascular o alteraciones en los componentes de la sangre que hasta ese momento no conocía qué cosa eran, pues generaban trombosis. Alteración de los componentes de la sangre ahora sabemos que corresponde a la trombofilia primaria o a la trombofilia secundaria, es decir, condiciones
que cuando el paciente las tiene, es más fácil que el paciente presente una trombosis. Obviamente que cada factor de riesgo tiene pesos específicos diferentes. Es decir, no hay una comparación a veces entre una clase de trombofilia, aunque sea primaria, con otra, porque el riesgo de padecer trombosis con una es mayor o menor que con la otra. La asociación de cada factor de riesgo con la enfermedad se relaciona específicamente con la intensidad de cada uno de los factores de riesgo y con el tiempo durante el cual el individuo se exponga al mismo. Las trombofilias primarias son hereditarias, pues ahí sí el tiempo no va a ser un factor que pueda ser modificable, pero en el caso de las trombofilias secundarias, pues digamos, una de las labores del médico es el consejo para aquellos factores que puedan ser modificables como el peso, que tenga un buen control de factores como diabetes, hipertensión, dislipidemia, etcétera. Y así pues llegamos a pues esta tabla en donde quiero separar muy bien las trombofilias primarias, que vamos a ver las más importantes de las trombofilias secundarias, las cuales les comentaba, pues que estamos más habituados desde el simple hecho de tener más de 45 años, padecer obesidad, síndrome antifosfolípido, un cáncer, el embarazo, que es una condición fisiológica que va a incrementar los elementos procoagulantes, terapia de reemplazo hormonal, traumatismos, operaciones menores, operaciones mayores, etcétera. Entonces, bueno, pues es muy diferente la trombofilia primaria, que es hereditaria, de la trombofilia secundaria, que es adquirida. Sin embargo, también hay otras condiciones que mezclan características de la trombofilia primaria y de la trombofilia secundaria. Y así, por ejemplo, del lado derecho de la tabla tienen ahí algunas anormalidades como los incrementos en diferentes factores de la coagulación, como el 8, el 9, el 11, los niveles elevados del factor 1, que es el fibrinógeno, el inhibidor de la fibrinolisis activado por trombina. La resistencia a la proteína se activada por situaciones diferentes a la mutación 5 Leiden, la hiperhomocistinemia. Estos elementos son elementos que tienen características mixtas entre la trombofilia primaria y la trombofilia secundaria. Y aquí en estas dos tablas les presento pues pesos específicos o RR, riesgos relativos estimados, que se han publicado ya desde hace mucho tiempo, tanto en análisis retrospectivos, obviamente de menor valor, a estudios prospectivos, que son de mucho mayor valor, para establecer esos riesgos con cada uno de los factores de trombofilia primaria. Y así, por ejemplo, para ponerles, en este caso, a la antitrombina 3, aquí en esta tabla, pues su RR es de 25 y en esta otra tabla es de 5. La proteína C, la deficiencia de la misma, el RR es de 10 y acá de 3.1 y de 3.4. LEDS es un estudio retrospectivo, LIGHT es un estudio prospectivo. Algo que es altamente trombogénico corresponde a la mutación 5 Leiden en su forma homocigota, 50 veces más de riesgo protrombótico en esta publicación y aquí en esta otra de 80 y en otra 24. Entonces son los diferentes pesos específicos que ya están bien estudiados para los factores de riesgo primarios, para las trombofilias primarias. Y aquí en esta tabla mezclo elementos tanto de trombofilia primaria como secundaria en relación a la incidencia potencial de eventos trombóticos. Y ahí encabeza la tabla el síndrome de anticuerpos antifosfolípido, una condición que es adquirida, pero que es altamente trombogénica. Por debajo del mismo encontramos a trombofilias primarias como la resistencia a la proteína C activada, los niveles elevados del factor 8, neoplasias, síndrome de las plaquetas adhesivas, deficiencia de proteína C y de proteína S. Aquí en esta tabla les presento riesgos relativos de los factores de trombofilia secundaria. Y allí en esa pirámide, desde los menos trombogénicos hasta los altamente trombogénicos. La obesidad, la edad avanzada, insuficiencia venosa, cirugía laparoscópica o inmovilidad son factores de riesgo secundarios de poca importancia. Sin embargo, las fracturas de los huesos largos, la cirugía ortopédica de reemplazo de cadera y de rodilla y los pacientes que tienen traumatismos múltiples con lesiones de la médula espinal, pues son los que van a tener un mayor riesgo protrombótico. Son factores obviamente secundarios o adquiridos. La cirugía, como pues digamos de manera global, exhibe un odds ratio
menor que los pacientes hospitalizados, contrario de lo que podríamos pensar los clínicos, que aquellos pacientes en las áreas de medicina interna tienen más riesgo, y eso es lo que es la verdad, que los pacientes que se encuentran ingresados para cirugías en las áreas obviamente quirúrgicas. Hay más riesgo en el paciente medicina interna de forma global que en el paciente sometido a cirugías de manera general. El embarazo y el puerperio como condiciones fisiológicas establece que el puerperio pues, es una condición con mucho mayor riesgo protrombótico que cualquiera de los 3 trimestres del embarazo, y el uso de la terapia de reemplazo hormonal pues también es otro factor de riesgo protrombótico. Aquí hay otras, pues digamos, otra tabla en donde ubico algunos padecimientos de tipo adquirido con sus diferentes riesgos relativos, excepto el embarazo, que es una condición fisiológica. Vamos entonces, pues, a analizar la epidemiología. En cuanto a la enfermedad tromboembólica venosa, que es una condición que resulta muchas veces tanto de factores de riesgo primarios como secundarios, es una entidad que se va incrementando su incidencia conforme avanza la edad, predomina ligeramente en el género masculino versus el género femenino. En Estados Unidos, en esa publicación que abarcó muchísimos años, cuando se incrementaron la disponibilidad de los métodos objetivos del diagnóstico, hubo una caída en la incidencia de la enfermedad tromboembólica venosa porque, bueno, pues la sospecha que antes pues hacía el diagnóstico sin que tuvieran métodos objetivos, pues ya cayó al diagnóstico específico cuando ya se tuvieron disponibles los mismos. La relación entre el género masculino, 1.2 casos, versus el género femenino, 1 caso, y como les comenté, la enfermedad tromboembólica venosa, lo importante es que vean la curva que se va incrementando su incidencia conforme se incrementa la edad, por lo cual esto depende más bien de factores de riesgo secundarios, de trombofilias que son secundarias. En nuestro país, bueno, pues solamente 1 de cada 3 casos se detecta. De forma global, la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa va de 100 a 300 casos por cada 100,000 habitantes por año. Dividiendo a esas dos partes de la misma enfermedad, trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar son 2 caras de la misma moneda. De la enfermedad tromboembólica venosa hay ligeramente mayor cantidad de casos de trombosis venosa profunda que de embolismos pulmonares. Las trombosis en los embarazos son frecuentes, hasta en el 2% se presentan, 3 a 5 veces más común, como les comentaba, en el puerperio que en todos los 3 trimestres del embarazo, y es mucho más frecuente cuando se resuelve por vía cesárea. En México, tomado los datos del libro del doctor Martínez Murillo, Hemostasia y Trombosis, habría aproximadamente un poco más de 300,000 casos de trombosis venosas profundas, perdón, de enfermedad tromboembólica venosa por año, dividiéndolas pues obviamente en trombosis venosas profundas 160,000 casos y embolismos pulmonares 140,000 casos. Esto es a estimaciones 100 millones de habitantes, pero recordemos que tenemos más de 120 millones de habitantes en el último censo de población y vivienda del año previo. Hablando sobre trombofilia primaria, la incidencia en la población en general va de 1 caso entre cada 2.500 o cada 5.000 pobladores. Ahora, es diferente analizar la frecuencia de una cierta trombofilia primaria en la población general que analizar cuál es el riesgo relativo del primer evento trombótico, porque puede tenerse una gran cantidad de trombofilia, de una X trombofilia en la población, pero no tener una importancia muy alta para generar trombosis. Las que sí generan trombosis dentro de las primarias son la deficiencia de la proteína C, de la proteína S y la antitrombina. En menor cantidad de casos, el factor 5 Leiden, que induce resistencia a la proteína C activada, la mutación 20.210A del gen de la protrombina y el incremento del factor 8 coagulante por arriba de los niveles adecuados. Vamos a ir analizando las trombofilias primarias más frecuentes. Primero, la deficiencia de la antitrombina 3. Esta fue la primera trombofilia primaria descrita por Egeberg en 1965. La antitrombina 3, recordarán que es un inhibidor de diferentes serinoproteasas. No nada más afecta a la trombina, que es el 2,
activado, sino también inhibe al 9, inhibe al 10, inhibe al 11 e inhibe al 12, por lo cual la deficiencia tanto de cantidad como de calidad de la antitrombina 3 trae como consecuencia que estos elementos protrombóticos no puedan ser inhibidos correctamente. La deficiencia de antitrombina 3 se hereda de manera autosómica dominante y pues la vida media de la proteína tiene 65 horas. Hay tres clases de dos clases, perdón, de deficiencia de antitrombina 3. La deficiencia de tipo 1 es cuantitativa, que se debe principalmente a mutaciones puntuales. Hay más de 100 descritas, a inserciones cortas y a deleciones parciales. La deficiencia de tipo 2 es una deficiencia en la calidad. Y esa deficiencia en la calidad de la antitrombina puede ser en el sitio reactivo, en el sitio de unión a la heparina o alteraciones mixtas, tanto en el sitio de reactividad contra alguno de los factores en cuestión o bien en el sitio de unión a la heparina. Cuando la heparina convencional se une a la antitrombina 3, acelera, mejora su funcionamiento porque modifica su estructura. Así tenemos ejemplificado en este cuadro cómo se encuentra la heparina, la estructura de la antitrombina y la estructura de la trombina. Cuando la antitrombina está unida a la heparina, hay un cambio conformacional en la estructura de la molécula que permite una mejor unión de la antitrombina 3 a la trombina, de tal manera que la inhibición de la trombina sea con mayor eficiencia y con mayor rapidez. Ahora, ¿qué sucede cuando hay deficiencia de antitrombina 3? Pues hay recurrencias de enfermedades tromboembólicas venosas o bien trombosis en sitios poco frecuentes, como puede ser una trombosis de la arteria central de la retina, una trombosis, por ejemplo, en la extremidad superior, una trombosis de la vena suprahepática, etcétera. El riesgo es de 5 a 25 veces más. Dejamos atrás la antitrombina 3 y ahora continuamos con la deficiencia de la proteína C. La proteína C es una proteína que depende de la vitamina K, así como dependen el 2, el 7, el 9 y el 10 para funcionar de la vitamina K, pues también hay dos proteínas, la proteína C y S, que dependen de la vitamina K para funcionar, por lo cual los anticoagulantes que son antagonistas de la vitamina K no nada más afectan a los factores procoagulantes. Hay una etapa inicial en la que el efecto del anticoagulante antagonista de vitamina K primero va a afectar a la funcionalidad de proteína C y proteína S, promoviendo transitoriamente la formación de trombos. Entonces, hay que tener cuidado con eso cuando se inicia el tratamiento con los antagonistas de vitamina K, porque primero afectan a la proteína C y a la S. La proteína C inhibe a los factores 5 y 8. Los inhibe porque se va a unir de forma, pues digamos, secuencial a esos residuos, une al factor 5 en el residuo 306, 506 y 679 y se une a los residuos 336 y 562 del factor 8. Cuando la proteína C activada se une al factor 5 y al factor 8, pues va a impedir que estos factores se unan al factor 10 y al factor 11 y favorece además su desintegración. Su herencia, al igual que la deficiencia de antitrombina 3, es autosómica dominante. Ahí tenemos qué es lo que hace la proteína C. Hay un presentador que se llama pues el receptor de la proteína C del endotelio, y esta proteína lleva la proteína C y la presenta a la trombomodulina. Cuando la trombomodulina se encuentra unida a la trombina, cuando se hace el complejo trombina-trombomodulina, pues la actividad de la proteína C se hace más eficiente. Entonces la proteína C activada inhibe al 5 e inhibe al 8. La deficiencia de proteína C fue descrita hace casi ya 40 años por Griffin. Las dos variantes son la de tipo 1, que es la cuantitativa, y la de tipo 2 es la deficiencia cualitativa. La prevalencia es de 3.7%. Cuando no hay una correcta cantidad o calidad de la proteína C, hay enfermedad tromboembólica venosa en su forma, porque pueden encontrar púrpura neonatal fulminante y necrosis dérmica cuando se utilizan anticoagulantes del tipo de los antagonistas
de la vitamina K. El riesgo relativo de trombosis venosas es de 3.1 a 10 y hay asociación no nada más con trombosis venosas, también con trombosis arteriales y asociación con pérdidas fetales. La proteína S es otra proteína que depende de la vitamina K. Es un cofactor de la proteína C para poder inhibir al factor 5 y al factor 8. Pues se da a nivel del hígado y la herencia de la deficiencia de proteína C es autosómica dominante. Su vida media es de 42 horas y fue descrita por dos grupos diferentes en 1984. Hay tres tipos de deficiencia de proteína C. La de tipo 1, que es una deficiencia cuantitativa. La de tipo 2, una deficiencia de calidad. Y la de tipo 3 es la deficiencia de proteína S libre. La proteína S libre es la forma activa. Es la forma que ayuda a la proteína C a inhibir al factor 5 y al factor 8. La prevalencia de la proteína S en la población en general es de 2.3%, pero el riesgo relativo de presentar enfermedad tromboembólica venosa es de 1 a 10. Las manifestaciones clínicas son similares a las de la deficiencia de la proteína C, es decir, hay enfermedad tromboembólica venosa, recurrencia, puede haber púrpura neonatal fulminante y puede haber necrosis dérmica con warfarina. ¿Por qué con warfarina? Porque es un antagonista de vitamina K. Y entonces cuando hay una deficiencia de proteína C o de proteína S, al darle un antagonista de la vitamina K y pues no hay una suficiente cantidad de estas proteínas, pues el efecto inicial procoagulante del antagonista de vitamina K se ve magnificado. Y por ello la necrosis a nivel de la piel. Cuarta, trombofilia primaria, la resistencia a la proteína C activada, específicamente dada por la mutación del factor 5, la mutación del factor 5. La proteína C activada ya sabemos que va a inactivar al 5 y al 8, porque se une en el caso del factor 5 de forma secuencial y ordenada a los residuos arginina 506, arginina 306 y arginina 679. Cuando hay alguna mutación del factor 5, que impide la unión secuencial y ordenada de la proteína C a esos residuos de aminoácidos, pues la eliminación del factor 5 se puede dar, pero de una manera muy lenta. Finalmente se elimina, pero lentamente. En el caso de la mutación 5 Leiden, se da una sustitución en el residuo 506 de arginina por glicina y esta condición que le confiere resistencia a la proteína a su actividad porque no puede inhibir al factor 5 es la causa heredable más frecuente de trombofilia primaria, la causa más frecuente más bien de trombofilia primaria en Caucásico y en el norte de Europa. Arginina 506 glicina es la mutación 5 leve. Hay otras mutaciones como la mutación 5 Cambridge, en donde el aminoácido implicado es el 306 o la Hong Kong, en donde el aminoácido es el 679. La prevalencia de la resistencia a la proteína C activada en la población en general es alta, 18.8%, y bueno, pues fue descrita en 1993 por Dalbach, se hereda de forma autosómica dominante, y hay otras condiciones que generan resistencia a la proteína C activada de las mutaciones, más allá del factor 5 Leiden. El hecho de tener a una mujer embarazada que ocupe hormonales orales, algún individuo con cáncer o que tengan síndrome antifosfolípido también se vinculan con resistencia a la proteína C activada. Y aquí está lo que sucede, que pues cambia la arginina por glicina en esa posición 506 y entonces la proteína C no puede inhibir al factor 5. El riesgo relativo es mayor en individuos homocigotos, hasta 80 veces más, de producción de enfermedad tromboembólica venosa y pérdidas gestacionales. Y hay asociación de la resistencia a la proteína C activada con abortos, trombosis cerebral venosa e infartos, inclusive en mujeres jóvenes. Quinta, trombofilia primaria, mutación del gen de la protrombina. La protrombina es el factor 2, la trombina es el factor 2 activado. Cuando hay una mutación que es la 20.210A del gen de la protrombina, en donde se sustituye un solo nucleótido de guanina por adenina y que se hereda de manera autosómica dominante, la protrombina incrementa en cantidad
pero también incrementa en funcionalidad. Entonces vamos a tener más protrombina y que va a funcionar más. Entonces estos dos elementos se conjuntan para producir trombosis. Fue descrita por Por en 1996 y es más frecuente en caucásicos de Europa que en nativos de África y de Asia. Y ahí está la mutación de guanina por adenina en el nucleótido 20.110. Produce enfermedad tromboembólica y también pérdidas gestacionales. El riesgo de padecer trombosis en los homocigotos es de 10 y en los heterocigotos es de 1.9 a 3, cifras menos importantes que las que se dan en la resistencia a la proteína C activada, pero al fin de cuentas compete a un factor de riesgo independiente. Y hay asociación con trombosis venosas cerebrales en mujeres que están tomando anticonceptivos orales e infartos agudos al miocardio en mujeres jóvenes. Otra trombofilia primaria corresponde a la elevación de la homocisteína. La homocisteína es un sulfidril aminoácido que normalmente se forma en la conversión de metionina a cisteína. Sin embargo, dentro de las vías metabólicas se conocen tres diferentes que permiten la disminución o la eliminación de este aminoácido que es lesivo para el endotelio vascular. Una de ellas es la remetilación, otra es la transmetilación y otra es la transsulfuración. En cada una de las vías metabólicas de detoxificación de la homocisteína intervienen diferentes enzimas. Y entonces, bueno, pues la afectación genética de la producción de esas enzimas va a traer como consecuencia que se acumule una mayor cantidad de homocisteína. Aquí en la vía de la remetilación tenemos a la metilén tetrahidrofolato reductasa. En la transmetilación tenemos a la betaína, homocisteína, metiltransferasa. Y en el caso de la transsulfuración tenemos a la cistationina beta sintasa. En el caso de la remetilación, aquí participan de manera muy importante una de las vitaminas que sirve también para la producción de elementos hemáticos, que es la vitamina B12. Entonces, bueno, pues esa es la conexión que hay entre la vitamina B12 e inclusive del ácido fólico con la remetilación y la detoxificación de la homocisteína. Cuando falla alguna de las enzimas encargadas de disminuir la producción o bien detoxificar la cantidad de cual se divide en tres grupos: la hiperhomocistinemia leve a moderada, de 16 a 24 es leve, moderada es de 25 a 100 micromolas, y la hiperhomocistinemia grave más de 100 micromolas por litro. ¿Quiénes tienen hiperhomocistinemia leve a moderada? Aquellos que tienen la forma altermolábil de la metilén tetrahidrofolato reductasa, que es un polimorfismo C677T. ¿Quiénes tienen hiperhomocistinemia leve a moderada? Los heterocigotos en esa enzima, en la metil tetrahidrofolato reductasa o en la cistationina beta sintasa. ¿Y quiénes tienen hiperhomocistinemia grave? Los que son homocigotos. Ahora, no nada más las alteraciones enzimáticas inducen incremento en la cantidad de homocisteína, porque esta no se puede disminuir o detoxificar. También hay otras cosas que pueden incrementar el nivel de homocisteína, como la deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12. Estamos hablando de anemia megaloblástica, la insuficiencia renal, el hipotiroidismo, la diabetes, la anemia perniciosa, la leucemia linfoblástica aguda, la enfermedad intestinal irritable o el síndrome de intestino irritable, y el uso de metotrexate, teofilina o fenitoína. La homocisteína lesiona las células endoteliales, oxida a las lipoproteínas de baja densidad, promueve la adhesión del monocito, que se convierte en una célula espumosa en el endotelio vascular, activa al factor 5 e incrementa la adhesión y agregación plaquetaria, por lo cual el incremento de la homocisteína trae como consecuencia predominantemente trombosis de tipo arteriales. Su prevalencia es de 0.2% y el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa es de 1.5 a 2.5. Otra trombofilia primaria corresponde al incremento en el factor 8. Cuando este se incrementa más allá de 150%, ya no digamos 150, desde más allá del 100% de la actividad del mismo, pues se asocia con riesgos mayores. Niveles de más de 200% corresponden a RR de 11 veces mayor. En el caso de enfermedades inflamatorias,
pueden ocasionar también incrementos del factor 8, como el cáncer, la enfermedad intestinal irritable o el síndrome de intestino irritable, pueden inducir incremento en el factor 8 y por lo tanto el cáncer y el síndrome de intestino irritable producir una mayor cantidad de trombosis venosas o de trombosis de tipo arterial. Y hasta ahí dejamos los factores de riesgo primarios, contemplamos los más importantes. Ahora vamos a analizar los más importantes, pero de la gama secundaria. Y aquí recordar que son completamente distintos, tienen que ver con factores de riesgo que se van adquiriendo en la vida. Los más trombogénicos tienen que ver con las cirugías ortopédicas de reemplazo de cadera, de rodilla, los politraumatizados o aquellos que estén parapléjicos. Primer factor es la edad. Es un factor de riesgo trombótico muy importante, desestimado probablemente. No siempre vamos a estar con una edad menor de 40 años. La incidencia de la enfermedad tromboembólica venosa, como ya la habíamos visto en esa gráfica, se incrementa de manera exponencial por arriba de los 40 años. Las causas que producen trombosis a edades mayores son la disminución de la movilidad, la adquisición de enfermedades trombogénicas, la disminución del tono muscular, sobre todo en las extremidades inferiores, alteraciones de las válvulas venosas, el incremento del factor de Von-Willebrand, del factor 8 y del PAI-1, del inhibidor del activador tisular de plasminógeno de tipo 1. Segundo punto en cuanto a trombofilia secundaria es el cáncer. Ya desde hace 3 siglos, Crusoe había descrito el caso de la primera asociación entre un tipo de cáncer que resultó ser un adenocarcinoma de páncreas con tromboflebitis migratorias y recurrentes. Se puede decir que el cáncer activo produce alrededor del 20% de todos los eventos de enfermedad tromboembólica venosa. Y para hablar de trombosis y cáncer es un tema muy interesante, muy apasionante. Podríamos hablar mucho tiempo, pero le resumo en que incrementa el factor tisular, se liberan factores procoagulantes, citocinas, microvesículas cargadas de factor tisular. El mismo tumor puede obstruir mecánicamente el drenaje venoso o entorpecerlo, la inmovilidad que genera el síndrome consuntivo, la colocación de catéteres venosos centrales que afectan a la integridad del endotelio vascular y la aplicación de diferentes fármacos quimioterápicos que pueden ser procoagulantes como la L-asparaginasa, antiangiogénicos, el tamoxifeno, pues traen como consecuencia que el paciente con cáncer activo tenga un mayor riesgo de trombosis. Hay que recordar que puede ser la primera manifestación de un cáncer oculto, la presencia de una enfermedad trombótica venosa que hasta ese momento, hasta el momento del diagnóstico de la trombosis, pues es aparentemente idiopática, no tiene causa. Y en el seguimiento a un año, hasta el 10% de los pacientes con una trombosis idiopática resulta que realmente tenían ya detrás de la misma algún tipo de neoplasia. Entre pues más moco produzcan los cánceres, mayor asociación con trombosis de alto riesgo, estómago y páncreas, de riesgo alto, pulmón, linfoma ginecológicos genitourinarios, excluyendo la próstata, y a nivel basal aquellos que son de bajo riesgo, mama, colon y recto, cabeza y cuello. Otro factor de riesgo secundario pues compete a la obesidad. También al hablar de trombosis y obesidad es algo muy importante. También se puede hablar muchísimo sobre lo mismo. En general, desde la etapa de sobrepeso hay un incremento ligero, no estadísticamente significativo, como lo podemos ver ahí en la tabla, para producción de trombosis. Ahí en esta gráfica, pues es una gráfica de probabilidad de recurrencia acumulada años después de la suspensión de un antagonista de vitamina K en base al índice de masa corporal. Cuando el IMC ubicó al paciente en sobrepeso entre 25 y 30, la P no fue estadísticamente significativa. Pero cuando ya el paciente se ubicó en el grupo de obesidad grado 1, grado 2 o grado 3, pues ahí sí la P estadísticamente significativa con el hecho de tener obesidad grado 1, obviamente obesidad grado 2 y obesidad grado 3, los resultados son reproductibles. En los hombres, la obesidad incrementa entre muchas cosas al factor 7, al PAI-1, y en las mujeres afecta al von Willebrand incrementándolo y aumenta la viscosidad sanguínea.
Otro punto son los viajes aéreos. En general, el riesgo en la población que ya tiene alguna otra característica para trombosarse es, en el caso de hemofilias primarias, 16 veces más, y cuando tiene, bueno, pues digamos, algún anticonceptivo oral con uso o terapia de reemplazo hormonal es hasta 14 veces mayor. Entre más lejanos el viaje, entre más horas dure, pues mayor el riesgo de trombosis. Los factores etiológicos tienen que ver con la deshidratación, el aumento de la viscosidad sanguínea que produce esta deshidratación, la compresión venosa por estar en una misma posición durante mucho tiempo, la presurización de la cabina, que es una presurización con cierto grado de tendencia a la hipoxia y una baja humedad, pues todo eso se traduce en estasis venosa y activación del endotelio muscular. Como les comenté, estudios que se han realizado en algunos aeropuertos en Londres, bueno, pues es más frecuente el embolismo pulmonar en el área de llegadas que de salidas. Y en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, pues se estudiaron los embolismos pulmonares y fue estadísticamente significativa la diferenciación entre aquellos que volaron tramos cortos de menos de 4 horas a tramos largos de más de 14 horas con un RR de 50 veces. Y ahí tenemos un metaanálisis en donde, bueno, pues en los viajes aéreos, el RR pues es de 2 con intervalos de 95%, intervalos de confianza 95%, entre 1.5 y 2.7. La duración del viaje, pues como lo pueden ver ahí en esa gráfica, tiene que ver con la producción de enfermedad tromboembólica venosa. Otro punto altamente trombogénico es el síndrome antifosfolípidos, tanto en su forma primaria como en la forma secundaria, alguna enfermedad inmunológica. De los marcadores del síndrome antifosfolípido de los 3 que tenemos, la beta-2 microproteína, tanto en su forma IgG como en la forma IgM, resalta en cuanto a que, pues, cuando esta se presenta ahí en niveles, en títulos altos, pues hay mayor riesgo de trombosis versus aquellos que tienen solamente el anticoagulante lúpico o las anticardiolipinas elevadas. Otro punto es la utilización de terapia de reemplazo hormonal o uso de hormonales con fines de anticoncepción. Es la causa más frecuente de embolismo, de tromboembolismo en mujeres jóvenes, sobre todo en el primer año de uso. El riesgo es de 2 a 11 veces más en la población usuaria que en las que no lo ocupa, y tanto estrógenos como progestágenos son trombogénicos. En quienes no debemos de dar anticonceptivos orales: mujeres que tengan obesidad, mujeres que tengan más allá de 35 años o que ya se le conozca a la persona una trombofilia primaria. Completamente prohibido dar terapia de reemplazo hormonal o anticonceptivos orales. En esta gráfica que asocia el índice de masa corporal entre darle un placebo o darle estrógenos como progestágenos, vamos viendo que se va incrementando la incidencia, dándole en el grupo, obviamente, de estrógenos o progestágenos combinados en base al índice de masa corporal cuando va subiendo. Por eso, en mujeres que tengan obesidad, nada de aplicación, de prescripción de anticonceptivos orales. El embarazo puede producir trombosis en cualquiera de los 3 trimestres, pero los mecanismos protrombóticos del embarazo tienen su nadir, tienen su pico más importante durante el puerperio. Se incrementa fisiológicamente el factor 8, el factor de von Willebrand, todo preparando a la mujer para el desenlace del embarazo, en donde pues va a haber una mayor actividad del sistema de la coagulación, porque pues finalmente es una circunstancia que produce el parto, pues hemorragia. El puerperio 5 veces más riesgo que en el propio embarazo. En cuanto al grupo étnico, bueno, publicaciones de Estados Unidos ya antiguas, bueno, dividieron a la población en los blancos, en los afroamericanos, en los hispanos y en los asiáticos o en los nativos de las islas del Pacífico. Y bueno, pues la casuística más alta fue para los afroamericanos, para los propios caucásicos, una incidencia menor para los asiáticos y para los hispanos, para todas las formas de enfermedad tromboembólica venosa. En cuanto a los pacientes hospitalizados del área médica y del área quirúrgica, aquí en esta tabla hago referencia de los riesgos aproximados para los quirúrgicos, y desde las cirugías que pudieran considerarse poco importantes, como una apendicectomía, que es una cirugía general,
cirugía ginecológica mayor, urológica mayor, pues hay riesgos hasta de 40%. Las cirugías más trombogénicas son las de traumatismos mayores, las de las lesiones de la médula espinal y las plastías de la cadera o de la rodilla. En el área de medicina interna, pues básicamente son esos 4 puntos: las neoplasias, la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la falla renal, las condiciones que más la hospitalización hacen que pues estos factores hagan sinergia y que se produzca enfermedad trombótica. Entonces, si comparamos condiciones quirúrgicas contra no quirúrgicas en esta publicación, pues ya se sabe, y hay muchas publicaciones que pues en los pacientes quirúrgicos hay menor riesgo de trombosis que en los pacientes que están en medicina interna. Los de medicina interna tienen más riesgo de trombosis. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer con el paciente hospitalizado de medicina interna o de cirugía? Pues hay que estratificarlo cuando llega al hospital para nosotros saber cuál es su riesgo trombótico: bajo, moderado y alto. Y en base al riesgo protrombótico que tenga, pues serán las medidas que han de utilizarse. En el paciente de riesgo bajo, con que camine de forma temprana y frecuente va a ser suficiente. En los pacientes de riesgo intermedio y alto hay que echar la mano de medidas tanto farmacológicas como mecánicas. Farmacológicas, anticoagulantes. Ahí tenemos lo que pues en CHEST, es el órgano oficial del American College of Chest Physicians, se publica ya no de ahora, desde 2008, y en la edición de 2012, que es la guía de anticoagulación pues más extensa que se tiene, la de American College of Chest Physicians, que pues indica justamente que hay que combinar las medidas farmacológicas con las mecánicas. Mecánicas son las medias de compresión elástica, hay compresión neumática intermitente. Aquellos pacientes que tengan alto riesgo de hemorragia y en quienes esté contraindicada la aplicación de algún anticoagulante, antiplaquetario, en fin, lo que indica la guía desde el punto de vista farmacológico, pues con las medidas de compresión, ya sea por las medias elásticas o por los dispositivos de compresión neumática intermitente. Ahora bien, dejamos a un lado los factores primarios y los factores secundarios. Y ahora entramos para ver cuáles son los factores de riesgo mixtos, tanto para trombosis arteriales como para trombosis venosas. Obesidad es un hecho, con un riesgo ya de este estudio de metaanálisis en donde fueron estudios que se combinaron ahí para que, bueno, pues identificar un RR de 2.33. Estudios pues, indican que la obesidad es factor de riesgo mixto, como si hipertensión arterial, pero de todos modos, uno con intervalos que no también se considera un factor etiológico mixto para trombosis arteriales como para trombosis venosas. El tabaquismo no lo es un factor de riesgo para trombosis arteriales, pero no para trombosis venosas. La hipertrigliceridemia para ambas cosas, con un riesgo bien importante de 17.48. La hipercolesterolemia total no. La elevación del colesterol es para trombosis arteriales, pero no es un factor de riesgo independiente para trombosis venosas. El colesterol HDL, que es el colesterol bueno, el que menos se deposita, es un factor protector. Por eso está con signo de menos, con intervalos de confianza que no abarcan la unidad. Se va de -4 hasta -1.38, pero no pasa para el lado positivo. Entre más alto se tenga el HDL, pues es mejor, porque va a haber menor recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa con P's estadísticamente significativas. Entonces, tener el colesterol HDL alto, protección. Apolipoproteína A1, bueno, pues la polipoproteína A1, pues ahí en niveles menores de 1.07, pues la incidencia de trombosis es mucho mayor que cuando son valores mayores a 1.3 miligramos por mililitro. Y bueno, pues hasta ahí dejamos los factores de riesgo que son mixtos. En los que no resultaron mixtos, pues ya saben, el más importante pues es el tabaquismo, es nada más para trombosis
de tipo arterial. Y ahora, algo importante para el clínico, ¿cuáles son los factores que cuando se presentan indican que hay que darle el anticoagulante durante tiempo indefinido? ¿Por qué razón? Porque producen recurrencia de trombosis. Bueno, el primer punto es la duración de la anticoagulación. Mientras que no haya un factor de riesgo que indique que se deba de mantener una anticoagulación prolongada, al menos se deben de tener 3 meses de anticoagulación y no menos de 3 meses, porque si ven la tabla, si dura la anticoagulación de 1 a 1.5 meses, se les trombosa nada más por no darle los 3 meses. Si se les da los 3 meses, que es el valor de referencia, y se compara contra 6 o contra tratamientos extendidos que duran hasta 2 años, si bien hay una ganancia discreta en la protección contra retrombosis, esta no es una situación estadísticamente significativa, por lo cual, si no hay otro factor de riesgo persistente o bien que tenga un, digamos, peso individual muy importante, la anticoagulación debe de mantenerse únicamente durante 3 meses. Y en relación a esto, pues a la duración de la anticoagulación, pues, en relación a otro punto, pues se trató de estudiar los trombos residuales en los ultrasonidos Doppler. Y bueno, pues fueron publicaciones que resultaron en datos ambiguos, o sea, si había o no trombo residual, todos modos se trombosaban. Pero lo que sí resultó del análisis de la recurrencia de la trombosis de estos estudios fue el que el dímero D discriminó a aquellos que sí se trombosaban si se mantenía alto que de aquellos que no se trombosaban. Obviamente, como lo, pues, digamos, en la plática anterior de la doctora Marión, pues el dímero D ha tomado un boom actualmente porque, bueno, pues hace un discernimiento entre los pacientes que tienen mal pronóstico de aquellos que sí tienen buen pronóstico en el caso de la infección por SARS-CoV-2. Pero la historia del dímero D no es una historia de ahora, es una historia de mucho tiempo atrás. Y una de las cosas es justamente el dímero D elevado aplicable para predecir recurrencia de trombosis. Si tenemos el dímero D alto, es más probable que se retrombose, perdón. Ahora, en cuanto al género, desafortunadamente para mi género, el género masculino, nos retrombosamos más. Es en el simple hecho de tener este género, pues puede inducir un incremento de la enfermedad tromboembólica venosa no provocada, es decir, aquella que es idiopática, aquella que no se le tiene ninguna causa. Diferencia de la enfermedad tromboembólica provocada es aquella que, por ejemplo, lo operaron de la cadera y se trombosó. Pues hay un factor de riesgo transitorio bien importante. Se accidentó, tuvo una fractura y se trombosó. Pues otro factor. Estaba embarazada en el puerperio, se trombosó. Bueno, esos son en los casos de enfermedad tromboembólica venosa provocada versus los de enfermedad tromboembólica venosa idiopática o no provocada. Si tomamos en cuenta esos casos idiopáticos, el género masculino sí es un factor de recurrencia para trombosis. Y lo que ya les había adelantado, el dímero D. El dímero D, cuando se encuentra elevado, su tasa de recurrencia anual es de 8.9% versus 3.5% de tasa de los individuos que no tienen dímero D elevado. Ahí tenemos un metaanálisis en donde el RR es de post.36 con intervalos de confianza que no abarcan a la unidad. La trombina también es deseable que esté en la menor cantidad posible, menos de 400, para que haya una menor probabilidad acumulada de enfermedad tromboembólica venosa una vez que ya se suspende el anticoagulante. La localización es otro factor de recurrencia, de predictor de predicción de recurrencia. Todas aquellas trombosis que sean proximales, que son las referencias, comparadas contra las distales. Las distales, las que están allá en los dedos de los pies, en el tobillo, bueno, pues tienen un riesgo relativo menor. El riesgo relativo, como pueden ver aquí en la tabla, pues es de 0.49, es protección. En cambio, entre más proximal se vaya dando la trombosis, y obviamente si es embolismo pulmonar, pues el riesgo de recurrencia pues va a ser mayor. Y el tipo de trombosis. Si tiene una trombosis que tenga un factor de riesgo bien importante, que sea una trombosis de las que le llamamos provocada, pues obviamente que va a tener un menor riesgo de retrombosis si el factor de riesgo es temporal. Ojo, porque puedes tener un factor de riesgo de la trombofilia primaria, que es un factor de riesgo con alto peso específico, pero pues que ahí va a estar, pues obviamente que eso ahí no aplica.
versus la enfermedad tromboembólica venosa no provocada. Cuando se tiene una trombosis idiopática es mayor el riesgo de retrombosis, con P estadísticamente significativa. Y aquí llego a un modelo en el que se establece lo mejor de las variables que se fueron tomando como variables independientes, el género, el embolismo pulmonar contra la trombosis distal, la trombosis proximal contra distal y el dímero D, y ya se establecen 4 puntos para que ya sea un análisis multivariable, un análisis de regresión de Cox. Entonces, cada uno de los elementos tiene un peso específico diferente y se van sumando puntos para predecir la recurrencia de la enfermedad tromboembólica venosa a 12 y a 60 meses. Género, localización, dímero D. Hay otros puntajes como el puntaje de Padua, ya casi 10 años del puntaje de Padua, para estratificar en riesgo alto, riesgo bajo al paciente para padecer una trombosis. O el modelo de riesgo de IMPROVE, también riesgo alto con diferentes variables. Y bueno, pues llegamos a la parte final. ¿Quiénes son candidatos a que se les haga el panel de trombofilia primaria? La respuesta es que no a todas las personas. Aunque no hay consenso en las diferentes guías, de forma general, se puede considerar primero, ¿cuál sería la trascendencia de encontrar una trombofilia primaria en el tratamiento? Segundo, ¿cuál va a ser la conducta que vamos a seguir si ese paciente tiene una trombofilia primaria en el individuo familiar asintomático? Y tercero, si el paciente dice, yo quiero que usted me estudie para saber si no tengo una condición que haga que me trombose de más, se respeta la decisión del paciente y obviamente hacemos el panel de trombofilia. La selección del paciente, bueno, pues incluye al menos estos puntos. Primero, aquel paciente que tenga una enfermedad tromboembólica con riesgo intermedio o alto de recurrencia. ¿Cuáles son? Aquellos pacientes que se hayan trombosado y que no tengamos la causa, o aquellos pacientes que se hayan trombosado, pero la causa que pudiera estar detrás de la misma sea de un peso específico mínimo. Segundo, trombosis en sitios poco frecuentes, como por ejemplo un hombro, les decía, en drenaje venoso del cerebro, en la arteria central de la retina. Tercero, que ya tengan un familiar en primer grado con una trombofilia de alto riesgo de recurrencia. Cuarto, que tengan trombosis arteriales no ateroscleróticas, es decir, sea un deportista, esté en su peso, tenga 30 años y haya sufrido un infarto y no tenga ningún elemento aterosclerótico, no tenga diabetes, no tenga hipertensión, no tenga dislipidemia, no tenga nada de esas condiciones. Complicaciones gestacionales no explicables, hablamos de pérdidas gestacionales y a requerimiento del paciente. En esa iniciativa de la Sociedad Americana de Hematología de escoger sabiamente, ASH Choosing Wisely, ya no es algo nuevo, está publicado ya desde 2013, que no se debe de hacer panel de trombofilia en individuos que tengan un factor de riesgo mayor transitorio. ¿Por qué? Pues porque ahí directamente la trombosis fue por su factor de riesgo. Las guías NICE de 2012 indican que el panel de trombofilia se ha de realizar en los individuos que tengan trombosis idiopáticas y en casos selectos de familiares en primer grado con enfermedad tromboembólica venosa. ¿En qué momento realizarlo? Se debe de esperar no menos de 6 semanas. Lo ideal es que esperemos al menos 3 meses después del evento trombótico arterial o venoso agudo para hacer el panel de trombofilia primaria y que no tengamos un sesgo en los estudios, tanto que sean falsos positivos o tanto que sean falsos negativos, porque hay muchas anormalidades, ahí les pongo en esa tabla, que pueden inducir diferentes medicamentos o condiciones en los paneles de trombofilia primaria. Y bueno, pues agradezco la atención prestada a la plática. Aquí es mi servicio, aquí me formé, aquí sigo trabajando, el servicio antiguo, la unidad 103. Ahí fue donde nació hematología en el Hospital General de México y luego ya a partir de 2011, 2012 fue trasladado el servicio en un edificio que se encuentra en esta esquina, en la calle de Doctor Márquez, que somos pues vecinos del Hospital Infantil. Ahí en el segundo piso está el servicio de hematología. En hospitalización, la consulta está por fuera del edificio y pues ahí estamos como grupo desde hace ya casi 10 años. Agradezco, doctor Martínez Murillo, la invitación y la atención prestada por todos ustedes.